Hoy es feriado, Jorge. Hoy es feriado por San Pedro y San Pablo. ¿A qué se debe? ¿Qué se celebra? ¿Por qué esta fecha es tan importante en la historia religiosa? ¿Quieres saberlo? Pues preste mucha atención porque esta tarde lo vamos a conversar con el padre Edwin Vázquez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Noemí, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hoy se celebra o por qué hoy es un feriado por San Pedro y San Pablo? Muchos sabemos que es feriado, pero no sabemos a qué se debe. Sí, es una solemnidad, en realidad es una celebración de la más alta jerarquía, ¿no? Entonces hay solemnidades, luego fiestas, las celebraciones ordinarias. Entonces es una celebración muy importante porque estos dos personajes, Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, son dos columnas fundamentales de la Iglesia, ¿no? Algunos dirían son las dos columnas de la Iglesia que se ubican por encima del fundamento de la piedra que es Cristo mismo. Entonces se celebran juntos estos dos grandes personajes porque la Iglesia se expande y crece gracias al trabajo de ambos. Pedro, el primer papa, y Pablo, el primer gran teólogo de la Iglesia. Padre Edwin Vázquez, muy buenas tardes. Le saluda Jorge Rodríguez. En cuanto a San Pedro, sabemos que el mismo Cristo le encargó la misión de ser pescador de hombres, pero en cuanto a San Pablo, su historia es muy interesante porque él en un primer momento fue perseguidor de los cristianos, luego se arrepintió, se convirtió y cambió. Este es un punto muy importante que puede servir también como ejemplo de lo que obviamente puede ocurrir en este momento, ¿no? Muchas personas que van por el camino equivocado, pero que con este ejemplo pueden también no solo convertirse, sino transformar su vida y encaminarla al bien. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Sí, me parece una observación muy pertinente, pero no solamente Pablo, sino también Pedro. Es verdad que Pablo fue un perseguidor de los cristianos, no el caso de Pedro, y por eso destaca ese contraste, ¿no?, entre el perseguidor y luego el gran apóstol. Exacto. Pero Pedro, recordemos, negó a Cristo tres veces en un momento crucial, ¿no? En un momento en que que Jesús necesitaba el apoyo de sus discípulos, Pedro tuvo miedo y lo negó, pero Jesús lo perdonó y le dijo: apacienta mis corderos, y confirmó aquello que le había dicho y que la liturgia recuerda hoy. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, es el Evangelio de la celebración de hoy, cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le concede el poder para guiar a su rebaño, al pueblo de Dios, a la iglesia, ¿no? Entonces son ambos, ¿no? Pablo y Pedro, débiles, pecadores, y sin embargo fortalecidos por la palabra de Dios que Cristo les dirige y les confiere esa autoridad para ser los grandes apóstoles que fueron. Ese es un buen punto, padre Edwin Vázquez, porque ellos no fueron perfectos, ¿no? Tanto Pedro como Pablo, usted lo ha mencionado muy bien, cometieron errores, fueron pecadores, pero supieron arrepentirse y encontraron, en todo caso, la misericordia del Divino Hacedor. Correcto, claro. Y no es tanto por mérito de ellos, cuanto por la confianza que depositan en la fuente de la vida, ¿no? Creen de veras, y ese es, digamos, el misterio de la fe, misterio en el sentido de profundidad, de realidad muy rica, que por la fe ellos confían plenamente en Cristo, confían en Dios, y esa confianza absoluta les convierte, ¿no? Les hace las grandes personas que fueron, pero no tanto por mérito propio, sino porque dejaron a Dios actuar en ellos.
Correcto. Claro, y es una enseñanza, padre, que podemos aplicar muy bien al presente, porque somos personas, cometemos errores, podemos hacer cosas malas, pero existe la posibilidad, al igual que San Pedro y San Pablo, de poder arrepentirnos, buscar nuevamente a Dios. Sí, Noemí. Me gusta que insista en el punto porque de pronto yo estoy poniendo todo el peso de la responsabilidad, entre comillas, en la acción de Dios. Pero qué duda cabe que a nosotros como personas, como seres humanos, en nuestra libertad nos corresponde la otra parte. Dios puede actuar en nosotros, pero si nosotros cerramos la puerta, Dios respeta nuestra libertad y entonces no va a suceder esa transformación. Y efectivamente, en nuestra libertad podemos decirle sí o no a Dios, podemos decir sí o no a la verdad, a la bondad, a la justicia. Podemos cerrarlo, ¿no? Estoy pensando en personajes, ¿no? Que fueron de pronto, hicieron hechos muy loables, inclusive desde una perspectiva creyente, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente de Nicaragua, que fue uno de los líderes de la revolución en Nicaragua, pero hay una distancia enorme entre ese personaje de hace 40 años y el hombre que se aferra al poder hoy. Claro, por supuesto, padre. Y en ese sentido, en estos tiempos, ¿no?, de tanta incertidumbre económica, política, en los que acabamos de pasar una pandemia, bueno, de hecho estamos ya en una cuarta ola de la pandemia, en los que encontramos muchos acontecimientos que de repente pueden, y esto es una realidad, ¿no?, hacernos dudar de nuestra fe, decir, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? ¿Cómo encontrar en los ejemplos de San Pedro y San Pablo esta posibilidad de aferrarse a algo tan importante como es la fe y que tanto la necesitamos realmente en este momento, padre? La pandemia no ha acabado, ¿verdad? No ha terminado. Claro. Estamos hablando de una posible cuarta ola. Así es. Aunque los especialistas dicen que tiene que haber un número suficiente de hospitalizados, pero lo cierto es que hay muchos casos y no hemos terminado la pandemia y el costo ha sido muy alto. Sí. La gente ha sufrido mucho en nuestro país. Tenemos récord de muertes en el mundo. Somos el país proporcionalmente con más número de fallecidos por COVID en el mundo. Así es. Triste primer lugar. Y todo lo que eso ha significado para las personas, de sufrimiento, de pérdida, etcétera, de desempleo. Efectivamente, la fe creo que ha jugado un papel importante para muchas personas. He podido ver en estos 2 largos años gente que ha encontrado en la fe no solamente un refugio, sino una manera de volver a vivir, de mirar la vida en perspectiva, ¿no?, y encontrarle sentido al mismo sufrimiento. Entonces, Pedro y Pablo hacen lo mismo, ¿no? En la lectura, en una de las lecturas de la liturgia de hoy, Pablo, en la carta a Timoteo, próximo a morir, él ve que se acerca la muerte, lo han condenado a ser decapitado en Roma, y él está preparado para la muerte y tiene toda su confianza en Dios, y entonces puede leer los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Por supuesto que tiene temor a la muerte como cualquier ser humano, pero la perspectiva de la fe le permite tener esa mirada más amplia de largo plazo. Yo he visto eso en algunas personas que han recurrido a la fe para un consuelo, pero para también tratar de encontrar una explicación y un sentido al sufrimiento de este tiempo. Sin duda, ¿no? La fe ofrece esa posibilidad a las personas. Muy bien. Muy bien. Padre, solo una consulta adicional, y es que son fechas importantes, y mire qué importante es saber estos antecedentes de San Pedro, de San Pablo, su historia, la que podemos relacionar en la actualidad, donde podemos encontrar también un aliento, un ejemplo también para aplicarlo en estos días. Pero algo más histórico, ¿cómo así es que se llega a declarar feriado? Por ejemplo, ¿desde cuándo recordamos esta
esta fecha y justamente ¿por qué 29 de junio? Pues mire, es una celebración muy antigua. Lo que le puedo decir es que hay una decisión de la Iglesia hace muchos siglos de poner esta fiesta, esta celebración a los dos personajes juntos, ¿no? Porque uno podría decir por qué cada uno no tiene su propia celebración por separado, pero los ponen juntos por la importancia que tienen ambos y para honrar la figura del Papa. Por eso se dice, ¿no?, que es el día del Papa hoy, y se saluda al Papa Francisco, a su santidad el Papa, porque efectivamente es el día del Papa, es el día de Pedro como el primer Papa instituido por el mismo Cristo. Así es. Y siendo el Papa Francisco el Papa número 266 en la sucesión apostólica, y Pablo no fue Papa, pero fue el gran apóstol de los no judíos. Él decidió abrir el Evangelio, la buena nueva, más allá de los límites de Palestina y del pueblo judío, del pueblo de Jesús, y de esa manera el cristianismo se hizo una religión mundial. La razón exacta por qué la fecha de hoy no la tengo presente. Le debo la tarea a Noemí. Muy bien, padre Edwin Vázquez, muchísimas gracias, y por favor, ore bastante por la situación de nuestro país, que realmente lo necesitamos. Muchas gracias, padre Edwin Vázquez. Buenas tardes. Con gusto, buenas tardes, hasta luego. Edwin Vázquez, padre, sacerdote, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con él hemos aprendido un poquito más sobre esta festividad tan importante para nuestro país, la fiesta de San Pedro y San Pablo, hoy 29 de junio. Retornamos con